La Segunda Guerra Mundial, desarrollada entre 1939 y 1945, fue el conflicto más devastador entre el siglo XX. Involucró a 60 países y cambió para siempre el rumbo de la historia. Tuvo un papel significativo México en la unión de las naciones frente a la amenaza del fascismo. En este documental exploraremos las causas, el desarrollo y las consecuencias de la guerra, así como la participación de México y su Escuadrón 201. Hola a todos y muy buenos días. Yo soy Jonathan y hoy les voy a hablar acerca de las principales causas de la Segunda Guerra Mundial. El Tratado de Versalles, en 1919, tras la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles impuso condiciones muy duras a Alemania. Alemania debía pagar reparaciones millonarias a los países vencedores, lo que devastó su economía. Se redujo drásticamente su ejército a solo 100.000 soldados. Se prohibió la aviación militar y se limitó la marina. Perdió territorios importantes como Alsacia y Lorena, además de sus colonias en África y Asia. Alemania fue obligada a aceptar la culpa total del conflicto. Estas medidas generaron un profundo resentimiento en la población alemana, que veía el tratado como una humillación nacional. Hitler y el partido nazi usaron este sentimiento para alimentar su discurso de revancha y prometer la restauración del orgullo alemán. Otra de las causas de la Segunda Guerra Mundial fue la crisis económica mundial de 1929, también conocida como la Gran Depresión. El crack de la bolsa de Nueva York en 1929 provocó una depresión económica global. Alemania, que ya sufría por las reparaciones de guerra, quedó en ruina. Millones de alemanes quedaron desempleados y la inflación subió a niveles insostenibles. La clase media perdió sus ahorros y el pueblo buscaba líderes fuertes que ofrecieran soluciones inmediatas. En este contexto, el nazismo prometió empleo, orden y prosperidad, ganando popularidad. En Italia, Mussolini aprovechó la crisis para justificar su expansionismo, diciendo que su nación necesitaba un espacio en África. Japón, por su parte, invadió Manchuria, en China, en 1931 para obtener materias primas, lo que marcó el inicio de su política militarista en Asia. Por otra parte, también tenemos la causa de los ascensos de regímenes totalitarios. La inestabilidad económica y social fue el terreno fértil para el crecimiento de dictaduras. Alemania contaba con Adolf Hitler, que llegó al poder en 1933, proponiendo un Estado fuerte basado en el nazismo. Su ideología incluía el antisemitismo, que es, que es la idea de la superioridad aria, y la necesidad de conquistar más territorios. Por parte de Italia, tenían a Benito Mussolini, líder del fascismo, gobernaba desde 1922, promoviendo la disciplina militar, el nacionalismo y el sueño de reconstruir un imperio romano moderno. Y por último, Japón contaba con el emperador Hirohito, que fue la figura simbólica y a la vez militar, que dominó el gobierno defendiendo la expansión territorial como forma de supervivencia. Estos regímenes coincidían en rechazar la democracia, exaltar al líder como figura suprema y usar la propaganda y el miedo para controlar a la población. Una de las causas más importantes fue la política expansionista. El fascismo y el nazismo no se conformaban con sus fronteras. Ellos querían conquistar más. Por su parte, Alemania en 1938 anexó a Austria sin disparar un solo tiro. Ese mismo año exigió la región de los Sudetes en Checoslovaquia. No conformes con eso, en marzo de 1939 tomó toda Checoslovaquia. Por otra parte, Italia, bajo el dominio de Mussolini, invadió Etiopía en 1935 y Albania en 1939, buscando ampliar sus colonias en África y el Mediterráneo. Y por último, Japón
inició la invasión a Manchuria en 1931 y a gran parte de China en 1937, como episodios sangrientos como la masacre de Nankín, donde murieron cientos de miles de civiles. Este expansionismo no fue detenido a tiempo por las democracias occidentales, lo que envalentonó aún más a las potencias del eje. A continuación hablaré sobre el desarrollo de la guerra. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia, marcando el inicio del conflicto. En Europa, los nazis avanzaron rápidamente hasta 1941, cuando la invasión a la URSS y la entrada de los Estados Unidos cambiaron el rumbo de la guerra. Mientras tanto, en Asia, Japón expandía su dominio por China y el Pacífico, hasta el ataque a Pearl Harbor en 1941, lo que llevó a los Estados Unidos a unirse al conflicto. La guerra se dividió en varios frentes: el frente europeo occidental y oriental, el frente africano y el frente del Pacífico. La resistencia de la URSS en Stalingrado, el desembarco de Normandía en 1944 y la ofensiva aliada fueron claves para derrotar a Alemania. Finalmente, Japón se rindió en 1945 tras los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Yo soy Dani de segundo B y voy a hablar un poco de cómo influyó México en la Segunda Guerra Mundial. Aunque México no participó directamente en los primeros años de la Guerra Mundial, se vio involucrado tras el ataque de submarinos alemanes a dos buques petroleros mexicanos en 1942, el Petrolero del Llano y el Faja de Oro. Ante esto, México declaró la guerra a las potencias del eje. El país aportó recursos agrícolas, materiales y petróleo a los aliados, pero la mayor contribución fue el Escuadrón 201, conocidos como las Águilas Aztecas. El Escuadrón 201 estaba compuesto por 300 pilotos y personal de apoyo, que fueron entrenados en Estados Unidos y enviados al frente del Pacífico. Participaron en Filipinas en 1945, realizando misiones de bombardeo y apoyo aéreo contra las fuerzas japonesas. Su valentía es un símbolo de compromiso de México contra la libertad y la justicia. La primera y más sombría consecuencia fue la pérdida humana. Se estima que murieron entre 40 y 60 millones de personas. En medio de todo este horror, el mundo descubrió la magnitud del Holocausto, el genocidio sistemático que demostró hasta dónde podía llegar la crueldad humana. Algunas consecuencias políticas y geopolíticas fueron la bipolarización del mundo y el inicio de la Guerra Fría entre las potencias europeas y superpotencias antagonistas, Estados Unidos y la Unión Soviética, la URSS. Todo esto desató una división ideológica en el mundo, entre el capitalismo y el comunismo, y así dio comienzo a la Guerra Fría. Otra consecuencia principal fue la división de Alemania. El país fue dividido en 4 zonas de ocupación por los aliados: Estados Unidos, la URSS, el Reino Unido y Francia. Finalmente se establecieron 2 estados separados: la República Federal de Alemania, la capitalista, y la República Democrática Alemana, la comunista. También dio creación a la ONU, que se fundó en 1945. Esto con la finalidad principal de fomentar la cooperación internacional y mantener la paz y seguridad mundial, así como también para prevenir futuros conflictos. Otra consecuencia fue el fin del totalitarismo del eje. Los regímenes totalitarios de Alemania, nazismo, Italia, el fascismo y Japón, el militarismo, colapsaron, así como el proceso de descolonización. El debilitamiento de las potencias europeas facilitó el inicio de movimientos de independencia en Asia y África, poniendo fin al dominio colonial. Como conclusión podemos decir que tras la Segunda Guerra Mundial murieron alrededor de 70 millones de personas y muchos de estos eran civiles. Otro punto importante es que la Segunda Guerra Mundial finalizó con la rendición de Alemania el 8 de mayo y la rendición de Japón el 14 de agosto de 1945. Y esto fue todo sobre la Segunda Guerra Mundial.